la continuidad de la proyección de la diapositiva. Bueno, compañeros, buenas tardes, tengan todos ustedes. Eh, a mí me toca exponer el tema, darle continuidad al tema de recusaciones. Estamos en el capítulo 3, negocios en que no tiene lugar la recusación. Permítanme un segundo. Bueno, les voy a leer un poco. En, en el artículo 168, lo que nos habla de los negocios que no tienen lugar la recusación, los actos prejudiciales. Los actos prejudiciales constituyen la conducta que desarrollan antes de juicio los funcionarios judiciales y los particulares. Estos últimos en su carácter de posibles sujetos en un proceso como actores o demandados para mejorar los derechos que se harán valer en el correspondiente juicio futuro. En la fracción 2 dice al complementar exhortos o despachos. Gracias. La fracción 3 nos dice que en las demandas, diligencias, cuya práctica se encomienden por otros jueces o tribunales. En la fracción 4, en las diligencias de mera ejecución, más si en las de ejecución mixta, o sea, cuando el juez ejecutor deba resolver sobre las excepciones que se opongan. La fracción 5 nos dice en los demás actos en que no radiquen jurisdicción ni importen conocimiento de causa, o sea, que no estén fuera de lugar, pues. Y ya aquí es donde terminan con estas fracciones nuestro artículo 168, que habla de los negocios que no tiene lugar la recusación. Bien, siguiendo en el capítulo 4 del tiempo en que debe ponerse la recusación. Una pausa. Yo no estoy llorando. En el artículo 169, en los procedimientos de apremio y en los juicios sumarios que empiezan por ejecución, no se dará curso a ninguna recusación. O sea que no se sigue su secuencia, sino practicando el aseguramiento hecho el embargo o desembargo, en su caso, o expedida y fijada la cédula hipotecaria. En el artículo 170 nos habla de las recusaciones. Pueden interponerse durante el juicio desde que se fije la controversia hasta antes de la citación para definitiva o en su caso de dar principio a la audiencia en que se ha de resolver, a menos que comenzado la audiencia o hecha la citación hubiere cambiado el personal juzgado. Pues aquí nos habla, por ejemplo, de que pueden cambiar al juez o al ministerio público o, um, o sea, unas partes pues que sean que sienten que están relacionados con lo que es el caso. Cuando tienen relación con el caso, pues es por eso que estamos hablando de eso. Cuando sí procede, cuando no procede. Y en este caso estamos hablando del tiempo de la recusación. Ok, entonces, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, gracias. En el capítulo 5 de los efectos de la recusación.
En- Entre tanto se decide la recusación, no se suspenderá la jurisdicción del tribunal o del juez, quienes estarán facultados para continuar actuando en el principal incidente. La recusación deberá resolverse antes de dictar sentencia. O sea, antes, antes de que se esté dictando, dijéramos, la sentencia definitiva es cuando pues tiene que resolverse en este caso a través de la recusación. O sea, cuando las personas están relacionadas con el caso, ¿no? Ahí es cuando intervienen o no la recusación. Y pues se tiene que hacer antes porque si están, hay favoritismo, pues entonces no va a ser una justicia, dijéramos, que es pronto y expedita, ¿no? Sino que hacen chanchullo, dijéramos, y entonces es la mala praxis de lo que nos dedicamos nosotros los abogados, en el que si nosotros permitimos que esté sucediendo eso, pues entonces también nos va a pasar a afectar a nosotros como defensa, porque pues en este caso eh, creo que los que están del otro lado de la línea serían los que estamos hablando, ¿no? De la sede ministerial, eh, donde ya están los peritos, el Ministerio Público, jueces y pues con estos personajes vemos que hay algo de favoritismo y entonces sí es cuando tenemos que hacer uso de estos recursos y cuáles son los efectos, así como por ejemplo de las leyes de amparo, es cuando tenemos que hacer validar estos recursos. En el artículo 172 declara procedente la recusación, declarada procedente la recusación, termina la jurisdicción del magistrado o juez o la intervención del secretario en el negocio del que se trate. O sea que hasta ahí llega y ya no, ya hacen otro, ya intervienen otros personajes después de esto. Y ya en el artículo 173, una vez interpuesta la recusación, la parte recusante no podrá alzarla de ningún tiempo ni variar la causa. En el artículo 174 nos dice que si se declara improcedente o no probada la causa de recusación que se hubiere alegado, no se volverá a admitir otra recusación, aunque el recusante proteste que la causa es superveniente a que se ha tenido conocimiento de ella, a menos que hubiere variación en el personal, en cuyo caso podrá hacerse valer la recusación respecto al nuevo magistrado o juez o secretario. Aquí nos dice, por ejemplo, pues, como dice, si se declara improcedente o no probada la causa de recusación, de lo que se esté alegando del acto que nosotros estamos, la pretensión en la que estamos en desacuerdo, pues ya no, si no se hace en ese momento, ya no se va a volver a admitir más adelante y no importa que se proteste. En este caso, entonces, nos dice que puede ver, en caso de que venga otro juez, secretario o magistrado, pues se tiene que pasar todo lo que ya tiene, como estamos hablando de que puede haber una mala praxis entre esto, eh, nosotros metemos dijéramos, la recusación para que pues lo puedan cambiar y en este caso el nuevo magistrado o el nuevo juez tiene que recibir toda esa documentación, se la tiene que pasar al juez que se va a cambiar en su caso, tiene que pasar toda la documentación fundada y motivada, como decimos, para que se actualice pues y sepa de lo que se esté hablando, porque no queremos que pues de repente no vas a saber de qué estamos hablando y podemos hacer un mal trabajo, ya no puede afectar a nuestros clientes. Ok,
Entonces, en el artículo 100, este, me ayuda con la siguiente, por favor. Gracias. De la sustanciación, decisión de la recusación. En el artículo 175, nos habla, por ejemplo, de los tribunales que desecharán de plano toda recusación. Los tribunales desecharán de plano toda recusación. Vamos a ver cuándo va a pasar eso. Cuando no estuviere hecha en tiempo, cuando no se funde en alguna causa o que se refiere el artículo 161, es lo que les decía que tienen que fundar y motivar. Cuando no se precisen los hechos en que se motive, o sea, cuando son dudosos, nos habla de que pues, no es claro, ¿no? Pues, no procede. No se ofrezca prueba, no se precisen los puntos sobre los que se deban versar las mismas. Pues como siempre, pues debe de haber un acto probatorio, ¿ok? La recusación se interpondrá ante el juez o sala que conozca del negocio, expresándose con toda claridad, precisión en la causa en que se funde. Pues, siempre, como hemos sido en otras clases anteriores, estamos hablando que tiene que ser lo que le compete en su jurisdicción. Tratándose de recusación del juez o de todos los magistrados de una sala, se remitirá testimonio de las constancias indispensables para resolverla. La recusación debe decidirse con audiencia de las partes y se tramitará en forma de incidente. Las resoluciones que decidirán no se admite recurso alguno. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor? En el artículo 178, el incidente de recusación son admisibles todos los medios de prueba establecidos en el código y además la confesión del funcionario recusado y de la parte contraria. El artículo 179 nos dice de los magistrados, jueces que conozcan de una recusación son irrecusables para solo este efecto. En el artículo 180, que si se declara improcedente o no probada la causa de recusación, se impondrá al recusante una multa hasta por el importe de 15 unidades de medida y actualización. Si se trata de un alcalde, hasta 75 unidades de medida y actuación. Si el recusado fuere el juez, hasta 150 unidades de medida y actualización generales. Si fuera un magistrado si fuera un magistrado o de 300 o magistrados de las salas correspondientes, artículo reformado mediante decreto número 1397, aprobado por la LX4 legislatura del Estado el 5 de enero del 2020 y publicado en el periódico oficial número 12, novena sección del 21 de marzo del 2020, ¿ok? En el artículo 181 de la recusación de un magistrado como la de un juez, conocerá la sala correspondiente de la recusación en actos de magistrados de una sala, conocerá el pleno el tribunal. En el artículo 182, en la sentencia se declara que procede la recusación, volverán los autos al juzgado en su origen con testimonio de dicha sentencia para que éste a su vez lo remita al juez que corresponda. En el tribunal queda el magistrado recusado separado del conocimiento del negocio. O sea, pues ya no le compete a él darle continuidad, sino se lo tiene que dar a su parte que es sucesora. Y se llamará al que deberá sustituirlo, ¿ok? Si se declara no ser bastante la causa, se devolverán los autos con testimonio de la resolución al juzgado en su origen para que continúe los procedimientos. Si el funcionario recusado fuese un magistrado, continuarán conociendo del negocio como antes de la recusación. Entonces, continuamos.
Sí, definitiva, bien, gracias. Me falta un artículo, llega hasta el 183. ¿Ese era el último, compañera? Sí, compañero, la 22. Ok, Es del ok, 178 al 183. ok, entonces, continúo con mi último artículo del 183. La recusación del secretario de sala de juzgados o de los alcaldes se sustanciará ante los tribunales con quienes actúen. O sea que nada más tienen que hacer un proceso, pero a través del tribunal, dijéramos, ya serían ellos con los magistrados, ¿no? Entonces, nos dice, por ejemplo, que la recusación va a ser apartar de la intervención de un procedimiento administrativo o judicial a un juez. Eso es lo que nos dice la recusación. Lo tenemos que apartar